llega a cambiar la cara. Vamos a hablar de inflación con Julián Guarino, porque a falta, Juli, de cifras oficiales, al menos del INDEC, que va a llevar varios meses para conocer las cifras oficiales, ya se empiezan a conocer otros indicadores y que son tenidos en cuenta tanto por el gobierno como, por supuesto, por la sociedad, por nosotros. Claro, y que también eran tenidos en cuenta antes, ¿no? Cuando el INDEC informaba y había mucha polémica y no resultaba representativo de lo que era la evolución de los precios, también se tomaba tanto el índice que lleva la inflación de la ciudad de Buenos Aires como aquel que mide la evolución de los precios de la provincia de San Luis. Eran los dos que frecuentemente ¿Y el del Congreso uno visitaba. ¿Se tomaba en cuenta o no? El del Congreso, en rigor, a ver, no es un indicador en los mismos términos que estamos mencionando el de Buenos Aires y el de San Luis. Claro. Lo que es un promedio de indicadores, es decir, es un promedio aritmético de distintos tipos de índices, con ese salía la inflación Congreso. ¿Era una referencia? Sí. ¿Servía para tomarlo la inflación Congreso? No, porque obviamente no representaba ninguna canasta, es decir, representaba el promedio de muchas canastas distintas de productos. Y esa era la principal falencia técnica que tenía el índice Congreso. En este caso, y vamos a ir repasando porque la noticia está ubicada aquí detrás, tiene que ver con el IPC de San Luis, que representa una canasta determinada de bienes que se viene relevando ya desde hace varios años y que de alguna manera tiene una participación bastante fuerte de alimentos. Por eso el dato, sin ninguna duda, es este. En diciembre, el IPC de San Luis arrojó una suba de 6,5%. De nuevo, 6,5% para lo que fue diciembre, es el dato que se conoce en las últimas horas y que obviamente abre una cierta polémica, porque si este va a ser uno de los indicadores que se va a tomar desde el punto de vista de la administración del gobierno nacional, para dar a conocer cuál es el cauce que tienen los precios, mientras esperamos que el INDEC dé a conocer su índice dentro de 7 u 8 meses, bueno, digamos que este dato resulta como mínimo alarmante. Fíjense lo que ha sido la evolución del año 2015. Arrancamos allá, enero del 2015, el año pasado, 1,5% suba de precios mensual. Febrero 2%, marzo 2,1%, abril 1,8%. Mayo 2%, de vuelta fíjense que más o menos ya vamos teniendo un promedio de suba de precios. Mayo decía 2, junio 1,1, ahí bajó. En julio vuelve a subir 2,3, baja a 1,9 en agosto, 2,4 en septiembre, octubre 1,4, noviembre 2,9 y diciembre, fíjate, más alto que yo, en diciembre, ahí estamos, 1, el de arriba 6,5%. Este es el dato que me parece que es uno de los datos del día, sin ninguna duda, en una canasta de precios que tiene una participación bastante fuerte de lo que tiene que ver con los alimentos. Es decir, una canasta puede tener bienes y servicios. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, los alimentos tienen una participación bastante fuerte, pero hay otros bienes y servicios. En el caso de San Luis, la canasta tiene una participación más importante de los alimentos y por eso, fíjense lo que ha sido la evolución de precios de diciembre. Han pasado 25 días del mes de enero ya, si bien no, sin datos oficiales, pero alguna tendencia con respecto a ese 6,5, descendente o ascendente. Por supuesto que sí, porque obviamente siempre que tenés una inflación muy fuerte en un mes previo, cuando analizás la del mes siguiente, deja lo que se llama una inercia inflacionaria, es decir, los precios no se detienen porque sea día 1. Digamos, en todo caso lo que hay que analizar es cómo venís semana tras semana. El dato, sin ninguna duda, de que están arrojando algunas consultoras tiene que ver con una suba bastante fuerte de los precios en enero y probablemente también en febrero, a punto tal que algunos sostienen, el caso de Aldo Peñanelli, expresidente del Banco Central, que la evolución de los precios va a ser del orden del 8% si uno toma enero y febrero. Pero al mismo tiempo hay algunas consultoras que ya están proyectando lo que es marzo y dicen entre enero y marzo los precios casi 10% podrían llegar a subir. Claro. Un dato para tener en cuenta. Ahora, Juli, hablábamos que en diciembre, en enero, hubo también subas especulativas, ¿sí? Es decir, empresarios que aprovechando justamente el momento, no todos, repetimos esto, pero muchos que aprovecharon el momento y subieron aún más los precios. Digo, ¿se conocen cifras también de cómo cambió el consumo? En el caso de los alimentos y las bebidas, uno puede, en vez de consumir una primera marca, ir a una segunda marca, por ejemplo. Pero digo, indumentaria, que capaz es un bien que no es necesario como el alimento y también está en nosotros, en los consumidores, decir, mira, en este caso me parece un abuso. Y el aumento no responde a lo que pasó en el país, sino que responde también a la especulación. Claro, sí, bueno, prácticamente en todos los rubros, un poco cuál fue la reacción de las familias en general en la Argentina, bueno, restringir consumos. Como vos bien decías, hay canasta de productos que
tienen o ofrecen una característica que se llama lo que es la inelasticidad. Claro. Y otros son elásticos. Inelástico, ¿qué significa? Que por más que se mueva el precio, como es una demanda inelástica, quiere decir que vos no podés suprimir eso de tu canasta de consumo. Por ejemplo, ¿cuáles son los bienes inelásticos? La leche, el pan, azúcar, todo lo que se tenga que ver con las harinas, la carne, las frutas, las verduras. ¿Qué significa? Bueno, tengo menos presupuesto, pero igual no puedo prescindir de ese consumo. Sí. ¿No? Y por eso entonces es a veces tan alarmante cuando suben tanto los precios de los alimentos, a diferencia de otros bienes y servicios de la economía, donde vos podés prescindir o en todo caso podés saltearte un poquito lo que tiene que ver con ese consumo en particular. Sí, como por ejemplo equipamiento y servicios del hogar, indumentaria, claro. No así la atención médica, por ejemplo, y los gastos de la salud. Sí, claro. Digamos, claramente, lo mismo pasa en el índice cuando vimos la ciudad de Buenos Aires hace algunos días. Alimentos y bebidas es lo que más sube prácticamente de los rubros de San Luis y es representativo muy bien de lo que va a ser el índice nacional. Es decir, si pasa en la ciudad de Buenos Aires y pasa en San Luis, pasa a nivel nacional. Esta es un poco la conclusión que saca el gobierno. Indumentaria 2,7 en diciembre, salta muy fuerte en enero, no lo vamos a ver ahora porque todavía este es el número de diciembre, pero en enero, por cuestiones estacionales, siempre la indumentaria sube bastante. Vivienda y servicios básicos, 3,8. Esto va a subir mucho ¿cuándo? En marzo, después de que te suban las tarifas de luz y de gas. Equipamiento y servicios del hogar, 3,1. Este rubro representa sobre todo lo que son electrodomésticos. No si vos te compraras todo de una sola vez, sino lo que calcula es como un poco el mantenimiento de esos electrodomésticos que tenés en tu casa. La heladera, el lavarropas, si tenés microondas, bueno, cada tanto tenés que cambiarlo porque se van rompiendo las cosas. Atención médica y gastos de la salud también, fíjate, 7,6%. Esto es un incremento muy fuerte en diciembre de, sobre todo los medicamentos, teniendo en cuenta que las prepagas en general tienen subas a futuro, probablemente en marzo. Transporte y comunicaciones, esparcimiento, no sube en diciembre casi o poco, pero en enero y en febrero sube mucho, por cuestiones estacionales, porque vienen las vacaciones. Educación 0,5, esto sube generalmente en marzo y después tenés a lo largo del año. ¿Está previsto un aumento en las cuotas de los colegios, Juli? Sí, totalmente. Digamos, eso está atado 100% a lo que tiene que ver con la negociación de las paritarias docentes, pero ya las escuelas, de hace tiempo, aquellas que son privadas o que tienen una parte de subsidio del Estado, obviamente te lo comunican, le comunican a los padres antes de tiempo, es decir, ya se prevé cuál va a ser el ajuste en líneas generales de lo que puede llegar a ser la cuota de los colegios. Y después, otros bienes y servicios 3,3. Dos datos para tener en cuenta. El primero tiene que ver con que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de San Luis, la evolución de los precios en el 2015 ronda el 30%. San Luis 31%, Buenos Aires 29,6%. Es decir, no hay tanta diferencia. Puede haber diferencias mensuales, pero cuando vos haces la sumatoria prácticamente arrojó el mismo dato, ¿no? Este es uno de los puntos a tener en cuenta y el segundo tiene que ver obviamente con cómo impacta esto en lo que es la negociación paritaria. Se va a discutir salarios pronto. ¿Qué dicen los sindicatos? Señores, a ver, ¿cuál es el índice que tengo que tomar? ¿Tengo que tomar el de Buenos Aires? ¿Tengo que tomar el de San Luis? Bueno, en líneas generales lo que podemos decir es que no hay tanta diferencia. Buenos Aires dio prácticamente 4% de suba en diciembre, podría dar 4% en enero y quienes están relevando lo que son los precios en San Luis dicen, bueno, si dio 6,5 en diciembre probablemente pueda llegar a dar 5% en enero. Es decir, tenemos una evolución muy fuerte. Y el otro dato a tener en cuenta es que el gobierno proyecta que la inflación se vaya desacelerando a lo largo del año. Claramente, como mínimo, yo me mantengo por lo menos escéptico en torno a que la inflación descienda a un nivel del 20% anual, cuando en los primeros 2 meses ya tenés entre 8 y 10% si sumás en marzo también. Claro. Julián, sí. Un tema que habíamos anticipado, baja de tasas, ¿aumento del dólar? Sí, la suerte de las tasas de interés, a veces es un poquito técnico el tema tasas de interés, pero digo, para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para manejar lo que es el mercado cambiario? Sobre todo, ¿cuál es la evolución del dólar? Uno es si entra o no entra en ese mercado a comprar y vender dólares. Digamos, tenés mucha oferta, vos podés llegar a comprar un poquito para sostener el precio. Tenés mucha demanda de dólares, vos podés meterte en el mercado como Banco Central a vender un poquito para que el precio no suba tan rápido. ¿Se entiende? Puede ser la contraparte. Hasta ahora esto el gobierno no lo hizo, es decir, no entró a vender dólares o a comprar dólares en el mercado. ¿Qué hizo el gobierno? Manejó la tasa de interés. ¿Qué significa? ¿Cuánto te pagan por llevar tus pesos al banco?
Digamos, si yo te pago mucho, los pesos ¿qué hacen? Se van al plazo banco, fijo. Claro, al plazo fijo, por ejemplo. Y si te pago poco, y por ahí no vas al plazo fijo. Sí, buscas otras alternativas, entre ellas el dólar. Entre ellas el dólar, y ahí generas un poco de presión sobre el tipo de cambio. ¿Qué hizo el gobierno? Ni bien asumió la administración. Subió las tasas muchísimo, digamos, al techo casi, yo te diría. 38% anual de tasa te pagaban por hacer un plazo fijo. ¿Qué pasó? Todos los pesos rápidos al plazo fijo. ¿Por qué? Bueno, porque 38% vos lo calculabas contra la inflación y ¿qué decías? Y la verdad que está por arriba seguro. Digo, no me puedo equivocar. ¿Qué hizo el gobierno después a través del Banco Central? Empezó a bajar esa tasa. De 38 fue 35, de 35 fue 34, de 34 fue 31. Y después desreguló el mercado. ¿Qué significa? Le dijo a los bancos, señores, ustedes pongan la tasa que quieran. Yo no les voy a marcar el caminito. ¿Qué hicieron los bancos? Como tenían tantos depósitos, la dejaron baja la tasa, 25% hoy. Y la pregunta es, ¿la gente va a llevar sus pesos al banco por 25% anual de tasa? No. Empieza, quizás, y lo dejamos como un planteo, ¿no? Empieza a tenerse en cuenta lo que va a ser la inflación del año. Si a vos el banco te ofrece 25 y decís, pará, 25% de tasa versus una inflación de ¿cuánto? Y bueno, si miramos los datos de recién, como mínimo de 25 también, empatados, con suerte. Bueno, ahí es un dato a tener en cuenta, la evolución del dólar a lo largo de los últimos días. Por otro lado, también Sí. el valor del dólar, Julián, con respecto a los exportadores, ¿no? En el sentido que por ahí si el dólar bajaba mucho, se acercaba a los 13, ya no era tan beneficioso allí liquidar exportaciones, ¿no? Sí, en el caso de los cereales. El gobierno tiene una especie de un joystick, ¿no? No sé si todos, no sé si se usan ahora, yo lo usaba cuando era chico. No, el Creo joystick, que sí. Se usa, bueno. Creo que sí. Maneja el mercado. ¿Qué significa? Te marca un precio de piso y un precio de techo para el dólar. Entre 13.50 y 14.50 más o menos, va cambiando permanentemente, día tras día. Ahora, cuando toca esas bandas, arriba y abajo, ahí interviene. ¿Cómo interviene hasta ahora? Con las tasas de interés. No se metió en el mercado. Sí. Pero también lo que tiene en cuenta es lo que vos decís, Claudio, es cuántos importadores, es decir, aquellos que van a demandar dólares, se meten en el mercado. Hasta ahora pocos. Hasta ahora pocos. ¿Por qué? Bueno, porque tenías otro sistema de autorización de importaciones que de a poquito va dejando de existir y de alguna manera también empieza uno nuevo que se supone que va a ser más fluido y donde va a haber mayor demanda de dólar. Entonces, en un mercado tal cual como está dado hoy, que las tasas de interés estén muy por debajo de lo que puede llegar a ser tu perspectiva de inflación, bueno, atención porque podría sumar un poco de presión al tipo de cambio que hoy está en 13 pesos con 80. Gracias, Julián.